Imagina que eres un arqueólogo y encuentras un antiguo pergamino que contiene un testamento familiar escrito hace 4000 años. Relata una herencia increíble, prometida a una familia para siempre. Pero 2000 años después, aparece un nuevo documento que parece extender la herencia a quien la desee. Ahora los abogados debaten, ¿el nuevo documento anula el anterior? ¿Ambos se aplican simultáneamente? ¿O existe alguna conexión oculta entre ambos? Esta es precisamente la situación que se ha desarrollado en torno a uno de los temas más complejos y dolorosos de la historia del cristianismo: Israel y su lugar en el plan de Dios tras la venida de Jesucristo. No se trata solo de una cuestión académica. Ha moldeado la relación entre cristianos y judíos durante 2 milenios, ha influido en decisiones políticas y, lamentablemente, en ocasiones ha tenido consecuencias trágicas. Hoy no daremos respuestas sencillas a preguntas complejas. En cambio, haremos un recorrido intelectual por 3 perspectivas principales que existen entre los cristianos sinceros que estudian la Biblia con seriedad. Veremos cómo los mismos textos bíblicos pueden interpretarse de diferentes maneras e intentaremos comprender por qué este tema sigue siendo objeto de debate incluso entre los teólogos más eruditos. Pero antes de comenzar, permítanme enfatizar 3 puntos importantes. Primero, este video no trata sobre política ni sobre el Estado moderno de Israel. Hablamos puramente de cuestiones espirituales y teológicas. Segundo, cualquier perspectiva sobre este tema debe excluir el antisemitismo. El odio al pueblo judío es incompatible con la fe cristiana. Tercero, debemos abordar este tema con humildad, reconociendo que algunos aspectos del plan de Dios pueden permanecer en el misterio hasta el momento de su plena revelación. Para comprender el debate actual, debemos remontarnos al principio. Imagínate como un judío del primer siglo. Tu pueblo ha esperado durante siglos al Mesías, el libertador prometido que restauraría la grandeza de Israel, reuniría a los judíos dispersos, establecería un gobierno justo y traería la paz a toda la humanidad. Y entonces aparece Jesús de Nazaret. Realiza milagros increíbles, enseña con una autoridad que los escribas y fariseos no tenían, e incluso resucita muertos. Muchos empiezan a creer que Él es el Mesías tan esperado. Pero hay un problema: su ministerio no sale como se esperaba. En lugar de expulsar a los ocupantes romanos, dice: «Dad al César lo que es del César». En lugar de restaurar el reino terrenal de David, proclama el reino de los cielos. Y, lo más impactante, muere de forma vergonzosa en la cruz, como un criminal común. Para muchos judíos, esto se convirtió en un obstáculo insalvable. ¿Cómo puede morir el Mesías sin cumplir las profecías prometidas? Pero entonces ocurrió la resurrección, y un grupo de sus seguidores comenzó a proclamar que Jesús era en verdad el Mesías, pero que su reino era espiritual y que sus promesas terrenales se cumplirían en su segunda venida. Además, comenzaron a decir algo revolucionario: la salvación ahora estaba disponible no solo para los judíos, sino también para los gentiles, y esto mediante la fe en Jesús crucificado y resucitado. Es interesante notar que los primeros cristianos, predominantemente judíos, no veían ninguna contradicción entre su fe en Jesús y su identidad judía. En el libro de los Hechos, leemos que miles de judíos creían en Jesús y, sin embargo, permanecían celosos por la ley. Hechos 21:20. Asistían al templo, observaban las festividades judías y se consideraban parte del verdadero Israel. El apóstol Pablo, a pesar de su llamado a ser apóstol de los gentiles, nunca dejó de considerarse judío. Escribió: «Soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín». Romanos 11:1. Para él, la fe en Jesús no significaba un rechazo de su herencia judía, sino su cumplimiento. Sin embargo, gradualmente, sobre todo tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 de a.C., y la represión de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 d.C., comenzó a profundizarse la brecha entre la comunidad judía y la iglesia cristiana. El judaísmo rabínico se volvió cada vez más receloso de los cristianos y la iglesia cristiana, con una composición cada vez más pagana, comenzó a distanciarse de sus raíces judías. Este contexto histórico es crucial para comprender cómo se desarrollaron las diversas posturas teológicas sobre el lugar de Israel en el plan de Dios.
Cada una intentó responder a una pregunta fundamental. ¿Qué sucedió con las promesas de Dios a Israel después de que la mayoría de los judíos rechazaran a Jesús como el Mesías? Analicemos ahora con más detalle la primera y quizás la más controvertida perspectiva, la teología del reemplazo. También llamada teología del cumplimiento o supersesionismo, este enfoque sostiene que la Iglesia ha reemplazado completamente a Israel en el plan de redención de Dios. Imaginemos una empresa cuyo director ejecutivo decide transferir todos los derechos y privilegios de un departamento a otro debido al bajo rendimiento del primero. Así es, a grandes rasgos, como los teólogos del reemplazo entienden lo que le sucedió a Israel. Según esta perspectiva, dado que la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, todas las promesas, bendiciones y privilegios que Dios dio a Israel ahora pertenecen a la Iglesia. Quienes apoyan esta perspectiva citan evidencia bíblica impresionante. Señalan que el Nuevo Testamento, en efecto, habla claramente de la transferencia de un estatus especial a la Iglesia. El apóstol Pedro escribe a los cristianos: «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido». 1 Pedro 2:9. Estos títulos se otorgaron originalmente a Israel en el libro del Éxodo, pero ahora se aplican a la Iglesia. Pablo hace una afirmación aún más radical en Gálatas: «Si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham y herederos según la promesa». Gálatas 3:29. Según la lógica de la teología del reemplazo, esto significa que los verdaderos descendientes de Abraham no son los judíos étnicos, sino aquellos que tienen la fe de Abraham, es decir, los cristianos. Además, quienes defienden esta perspectiva señalan las palabras de Jesús de que el reino de Dios será quitado de algunos y dado a otros. Mateo 21:43. Consideran esto como una indicación directa de la transferencia de un estatus especial del pueblo judío a la Iglesia. Particularmente convincentes son los textos que llaman a la Iglesia el Israel de Dios, Gálatas 6:16, o que hablan de ser un judío interior y de la circuncisión del corazón, Romanos 2:28-29. Todo esto, según los teólogos del reemplazo, indica que los orígenes físicos ya no importan ante Dios. También citan la parábola de la viña, Mateo 21:33-46, donde los viñadores negligentes, líderes religiosos judíos, matan al hijo del dueño, Jesús, y éste cede la viña a otros viñadores, gentiles. Para ellos, esta es una poderosa ilustración de cómo la relación especial con Dios ha pasado de Israel a la Iglesia. Históricamente, esta perspectiva fue ampliamente aceptada en la Iglesia primitiva, especialmente después de que el cristianismo se tornara predominantemente pagano. Padres de la Iglesia influyentes como Justino Mártir, Juan Crisóstomo y Agustín mantuvieron esta postura en diversos grados. Sin embargo, la teología del reemplazo presenta serias debilidades que suscitan críticas legítimas. El problema más evidente se refiere a las declaraciones directas del apóstol Pablo en su carta a los romanos. En el capítulo 11, plantea la pregunta directa: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Y da la respuesta categórica: de ninguna manera. Esta palabra, en el griego original, megenoito, es la forma más contundente de negación que se puede expresar en el idioma griego. Pablo continúa: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Si Dios realmente rechazó a Israel y concedió todos sus privilegios a la Iglesia, ¿cómo deben entenderse estas palabras? Además, Pablo habla de la futura conversión de Israel. Y luego todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Los críticos de la teología del reemplazo también señalan que muchas de las profecías sobre Israel en el Antiguo Testamento se dieron en el contexto de un pacto incondicional. El pacto abrahámico, por ejemplo, fue una promesa unilateral de Dios que no dependía del comportamiento de los descendientes de Abraham. Si Dios puede cancelar ese pacto debido a la infidelidad de Israel, ¿qué garantiza que no cancelará el nuevo pacto debido a la infidelidad de la Iglesia? Además, las consecuencias históricas de la teología del reemplazo fueron a menudo trágicas. Esta perspectiva contribuyó al desarrollo del antisemitismo en el mundo cristiano, ya que los judíos eran vistos como un pueblo rechazado por Dios.
Aunque los propios teólogos supersesionistas no solían abogar por la persecución de los judíos, sus enseñanzas proporcionaban una base teológica para la discriminación. Los teólogos del reemplazo modernos intentan responder a estas críticas. Argumentan que su perspectiva no excluye la posibilidad de que los judíos individuales se salven. Simplemente deben ser salvados de la misma manera que todos los demás, mediante la fe en Jesucristo. También enfatizan que su postura no debe conducir al antisemitismo, ya que todas las personas, judíos y gentiles por igual, necesitan por igual la gracia de Dios. Algunos defensores modernos de esta perspectiva prefieren el término teología del cumplimiento, enfatizando que la Iglesia no es simplemente un sustituto de Israel, sino el cumplimiento de lo que Israel fue llamado a hacer desde el principio. El propósito de Dios, argumentan, siempre fue crear un pueblo de todas las naciones, e Israel fue solo una escala en el camino hacia esa meta. Consideremos ahora una perspectiva que surgió como reacción directa a la teología del reemplazo. El dispensacionalismo clásico afirma exactamente lo contrario, que Israel y la Iglesia son dos pueblos de Dios muy diferentes, con destinos y llamados distintos. Para comprender este enfoque, imagine una obra de teatro que se desarrolla en varios actos. En cada acto, Dios tiene diferentes grupos de personas con quienes trata de distintas maneras. En un acto, los personajes principales son Israel y las promesas terrenales. En otro acto, la Iglesia y las bendiciones celestiales cobran protagonismo. Los actos no son contradictorios, sino que cada uno desempeña su propio papel en el guión general de la historia redentora. El dispensacionalismo como sistema teológico fue sistematizado en el siglo XIX por John Nelson Darby y se difundió ampliamente a través de la Biblia Scofield. Según esta perspectiva, Dios obra con la humanidad a través de diversas dispensaciones, cada una caracterizada por una forma distinta de revelar la voluntad de Dios. La afirmación clave del dispensacionalismo clásico es que Israel y la Iglesia deben permanecer claramente diferenciados en nuestra comprensión del plan de Dios. Israel recibió promesas terrenales que incluían tierra, posteridad y restauración nacional. La Iglesia recibió bendiciones celestiales que incluían realidades espirituales y vida eterna. Quienes sostienen esta perspectiva citan evidencia bíblica impresionante. Señalan que muchas de las profecías sobre Israel en el Antiguo Testamento son muy específicas y geográficas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel describe detalladamente los límites de la tierra que Israel habitaría en el futuro, Ezequiel 47-48. Es difícil imaginar cómo estas profecías podrían cumplirse espiritualmente en la Iglesia. También señalan que el libro de Apocalipsis presenta a Israel y a la Iglesia como grupos separados. En el capítulo 7, vemos a 144,000 sellados de las tribus de Israel, y luego a una gran multitud de gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Para los dispensacionalistas, esto es una clara indicación de que, incluso en los últimos tiempos, Dios distingue entre Israel y la Iglesia. Les resulta especialmente convincente el pasaje de Romanos 11, donde Pablo habla del olivo natural, Israel, y de las ramas silvestres injertadas, los gentiles. Señalan que Pablo no habla de reemplazar un árbol, sino de injertar en uno ya existente. Además, predice que las ramas naturales serán injertadas de nuevo. Si no permanecen en la incredulidad, serán injertadas de nuevo, pues poderoso es Dios para injertarlas. Romanos 11:23. Los dispensacionalistas también señalan la naturaleza incondicional de muchos de los pactos con Israel. El pacto abrahámico en Génesis 15, el pacto davídico en 2 Samuel 7 y el nuevo pacto en Jeremías 31 se presentan como promesas unilaterales e incondicionales de Dios. Si estos pactos pueden ser anulados debido a la infidelidad de Israel, ¿qué garantiza la fiabilidad de las promesas de Dios en general? Los dispensacionalistas clásicos construyen un complejo esquema escatológico según el cual la Iglesia será arrebatada antes de los 7 años de tribulación, durante los cuales Dios renovará su relación con Israel. Después de este periodo, Jesús regresará para establecer un reino milenial en la tierra, con Israel ocupando un lugar central entre las naciones. Esta perspectiva ha cobrado especial popularidad en los círculos evangélicos, especialmente en Estados Unidos.
Es la base del apoyo de muchos cristianos evangélicos al Estado moderno de Israel, pues consideran su creación como el cumplimiento de la profecía bíblica. Sin embargo, el dispensacionalismo clásico también enfrenta serias críticas. El principal problema radica en que una separación tan estricta entre Israel y la Iglesia puede llevar al concepto de dos caminos de salvación. Si Dios tiene un plan distinto para Israel, basado en las obras de la ley, y un plan distinto para la Iglesia, basado en la gracia, esto contradice la enseñanza del Nuevo Testamento de que la salvación para todos viene únicamente mediante la fe en Jesucristo. Los críticos también señalan que el Nuevo Testamento a menudo aplica los términos y promesas de la Iglesia que originalmente se dieron a Israel. Cuando Pedro llama a la Iglesia real sacerdocio y nación santa, 1 Pedro 2:9 usa exactamente las mismas palabras de Éxodo 19:6 dirigidas a Israel. Es difícil explicar tal aplicación si Israel y la Iglesia deben permanecer completamente separados. Además, en su carta a los Efesios, Pablo afirma claramente que Cristo derribó el muro intermedio de separación entre judíos y gentiles al crear un solo y nuevo hombre. Efesios 2:14-15. Esto parece contradecir la idea de que Dios sigue manteniendo una estricta separación entre estos grupos. Los dispensacionalistas modernos intentan responder a estas críticas. Enfatizan que la distinción entre Israel y la Iglesia no implica una diferencia en el modo de salvación. Todos son salvos únicamente por la fe en Cristo. También han desarrollado explicaciones más sofisticadas sobre cómo las promesas hechas a Israel pueden aplicarse a la Iglesia sin invalidar su cumplimiento literal para Israel. Una tercera perspectiva importante sobre este tema intenta encontrar un equilibrio entre los extremos de la teología del reemplazo y el dispensacionalismo clásico. Este enfoque, que incluye el dispensacionalismo progresivo, la teología de la importación modificada y otras posturas intermedias, reconoce tanto la continuidad como el desarrollo en el plan redentor de Dios. Imagine un árbol genealógico que crece y se desarrolla con el tiempo. Las raíces permanecen iguales, pero el árbol adquiere nuevas ramas que se nutren de la misma fuente. Las nuevas ramas no reemplazan a las antiguas ni existen independientemente de ellas. Todas forman parte de un mismo organismo en crecimiento. La metáfora clave de esta perspectiva es la imagen del olivo de Romanos 11 que ya hemos mencionado. Pablo describe a Israel como la raíz y las ramas naturales del noble olivo. Algunas de las ramas naturales fueron desgajadas por la incredulidad y las ramas silvestres, los gentiles, fueron injertadas en el árbol. Es importante destacar que las ramas injertadas no reemplazan al árbol, se hacen partícipes de la raíz y la savia del olivo. Romanos 11:17. Esta metáfora sugiere que la Iglesia no reemplaza a Israel ni existe junto a él, sino que se une a él, expandiendo el concepto del pueblo de Dios. Los creyentes gentiles pasan a formar parte del mismo árbol cuyas raíces se remontan a Abraham, Isaac y Jacob. Quienes defienden esta perspectiva enfatizan que el plan de Dios siempre ha tenido un enfoque universal. Ya en el llamado de Abraham, Dios dijo: «Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Génesis 12:3. Esto significa que la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios no fue un plan B que surgió tras el fracaso de Israel, sino parte del plan original de Dios. También señalan que hubo ejemplos en el Antiguo Testamento de gentiles que se unieron al pueblo de Dios. Rahab, Ruth, el pueblo de Nínive después de la predicación de Jonás, todos demuestran que la bondad de Dios nunca se limitó a los judíos étnicos. De particular importancia para esta perspectiva es el pasaje de Efesios 2, donde Pablo explica que Cristo derribó el muro intermedio de separación entre judíos y gentiles al crear un solo y nuevo hombre y reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz. Efesios 2:14-16. Esto no significa la desaparición de todas las diferencias, sino la creación de una unidad fundamental en Cristo. Quienes defienden esta perspectiva también enfatizan el concepto de ya, pero todavía no, que permea la escatología del Nuevo Testamento. Muchas de las promesas hechas a Israel ya han comenzado a cumplirse en la Iglesia, pero se cumplirán plenamente en el futuro. Por ejemplo, la promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo en Ezequiel 36:26 ya se está cumpliendo en la vida de los creyentes,
pero hallará su expresión perfecta en la renovación escatológica de toda la creación. Esta perspectiva permite tomar en serio los textos que citan los teólogos del reemplazo sin rechazar las promesas futuras a Israel. Cuando Pedro llama a la iglesia sacerdocio real, no quiere decir que Israel haya sido privado de ese llamado, sino que la iglesia se ha unido a él en el cumplimiento de esa función. Un aspecto particularmente interesante de esta perspectiva es su comprensión de la escatología. A diferencia de los dispensacionalistas clásicos, quienes ven una clara división entre la era de la iglesia y el milenio, quienes defienden este enfoque ven una transición más gradual. Reconocen que Dios tiene planes especiales para el Israel étnico en el futuro, pero estos planes no existen de forma aislada de sus planes para la iglesia. En el libro de Apocalipsis no se ven dos naciones separadas, sino un solo pueblo de Dios, que incluye tanto a los creyentes judíos, representados simbólicamente por los 144,000, como a los creyentes de todas las naciones, la gran multitud. La Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 tiene los nombres de las 12 tribus de Israel en sus puertas y los nombres de los 12 apóstoles en sus cimientos, lo que simboliza la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dispensacionalistas progresistas, dentro de este enfoque general, reconocen que existe continuidad y desarrollo entre las diversas eras de la revelación de Dios. No rechazan el concepto de dispensaciones, pero las entienden no como programas completamente separados, sino como desarrollos progresivos de un único plan de redención. Quienes critican esta perspectiva señalan que puede ser excesivamente compleja y no siempre ofrece respuestas claras a preguntas específicas. Por ejemplo, si la Iglesia e Israel están tan estrechamente vinculados, ¿cómo debemos entender profecías específicas sobre la tierra de Israel? ¿Se cumplirán literal o espiritualmente? Los defensores responden que la complejidad de su perspectiva refleja la complejidad de la verdad bíblica misma. Argumentan que las respuestas sencillas a menudo no se corresponden con la riqueza de la revelación bíblica y que la disposición a vivir con cierto grado de misterio es señal de una fe madura. Para comprender mejor estas tres perspectivas, analicemos con más detalle algunos pasajes bíblicos clave y veamos cómo cada enfoque los interpreta. Esto nos ayudará a ver que las diferencias entre las posturas teológicas a menudo radican no en ignorar ciertos textos, sino en sus diferentes interpretaciones. Comencemos con Romanos 9:11, que constituye el análisis más detallado del Nuevo Testamento sobre el destino de Israel. Estos 3 capítulos son fundamentales para cualquier análisis serio del tema, y cada una de las 3 perspectivas debe explicar cómo entiende la enseñanza de Pablo aquí. En el capítulo 9, Pablo expresa profundo pesar por sus compatriotas que rechazaron al Mesías a pesar de todos los beneficios que habían recibido. Enumera estos beneficios: la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, la adoración, las promesas, los patriarcas y finalmente el mismo Cristo según la carne. Los teólogos del reemplazo ven en esta lista lo que Israel perdió debido a su incredulidad. Pero entonces, Pablo hace una declaración importante. No es que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 9:6. Explica que no todos los descendientes de Israel son Israel y no todos los hijos naturales de Abraham son su descendencia. Los teólogos del reemplazo interpretan esto como que el verdadero Israel está compuesto por creyentes, independientemente de su origen étnico. Los dispensacionalistas, sin embargo, interpretan este pasaje de otra manera. Argumentan que Pablo no habla de que el Israel étnico sea reemplazado por la Iglesia, sino que dentro del Israel étnico siempre ha habido un remanente según la elección de la gracia, aquellos que verdaderamente creyeron. La distinción no es entre el Israel étnico y la Iglesia, sino entre creyentes e incrédulos dentro del propio Israel. En el capítulo 10, Pablo explica la razón por la que Israel rechazó al Mesías. Buscaban la justicia por las obras de la ley, no por la fe, pero esto no implica un rechazo definitivo. Al contrario, Pablo declara: no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Romanos 10:12. Pero es el capítulo 11 el que contiene las declaraciones más importantes para nuestra discusión. Pablo comienza con una pregunta retórica: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Y da una respuesta definitiva: de ninguna manera.
Luego se usa a sí mismo como ejemplo de cómo Dios no rechazó a Israel por completo. La clave está en los versículos 25-26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Los teólogos del reemplazo interpretan todo Israel como la totalidad de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Los dispensacionalistas lo entienden como la futura conversión nacional del Israel étnico. Una tercera perspectiva ve aquí una indicación de que la plenitud del plan de Dios incluye la salvación tanto de los gentiles como de gran parte del Israel étnico. Otro texto importante es Efesios 2:11-22. Aquí Pablo describe cómo Cristo derribó el muro intermedio de separación entre judíos y gentiles, creando un solo y nuevo hombre. Los teólogos del reemplazo ven esto como evidencia de que las antiguas distinciones han sido completamente abolidas. Los dispensacionalistas argumentan que esto solo ocurre en el ámbito espiritual, pero no niega los planes de Dios para Israel como nación. Una tercera perspectiva ve esto como la creación de una nueva unidad que no borra todas las distinciones, sino que supera la división. Gálatas 3:16-29 presenta otro problema interpretativo. Pablo afirma que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, que es Cristo. Luego concluye: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cómo debe entenderse esto en el contexto de las promesas hechas a los descendientes físicos de Abraham? El libro del Apocalipsis también contiene pasajes que han recibido diferentes interpretaciones. En el capítulo 7 vemos a 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel, y luego a una gran multitud de gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Representan estos grupos dos pueblos diferentes o diferentes aspectos del único pueblo de Dios? En Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Esta imagen simbólica sugiere unidad, no división, entre Israel y la Iglesia. Es importante destacar que las tres perspectivas reconocen la autoridad de las Escrituras e intentan abordar con honestidad estos textos complejos. Las diferencias no surgen de ignorar ciertos pasajes, sino de diferentes principios hermenéuticos y maneras de comprender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas discusiones teológicas no son meros ejercicios académicos. Tienen implicaciones prácticas reales para la Iglesia y el mundo. Analicemos cómo cada una de las tres perspectivas afecta la vida y la misión cristianas en la práctica. Comencemos con la cuestión de la evangelización del pueblo judío. Los teólogos del reemplazo han enfatizado tradicionalmente la necesidad de predicar el evangelio a los judíos por igual que a otras naciones. Dado que ven poco futuro para Israel como nación, su estrategia misionera se centra en las conversiones individuales de judíos. Los dispensacionalistas también apoyan activamente la evangelización judía, pero su motivación se basa en parte en la creencia de que la conversión judía acelerará el cumplimiento de las profecías escatológicas. A menudo apoyan el movimiento judío mesiánico y comprenden la importancia de preservar la identidad judía entre los creyentes judíos. La tercera perspectiva enfatiza la importancia de evangelizar a todas las naciones, incluido el pueblo judío, pero en el contexto de la restauración del único pueblo de Dios. Consideran la conversión de los judíos no como una simple tarea misionera, sino como una parte importante del plan de Dios para unir a toda la humanidad en Cristo. Las actitudes hacia el Estado moderno de Israel también varían según la postura teológica. Muchos dispensacionalistas consideran la creación y el desarrollo del Israel moderno como el cumplimiento de la profecía bíblica, y por lo tanto, le brindan un apoyo incondicional. Este apoyo a menudo se extiende a las decisiones políticas del gobierno israelí, que se consideran parte del plan de Dios. Los teólogos del reemplazo tienden a ser más críticos con la idea de que el Israel moderno tenga un significado espiritual especial. Tienden a juzgar las políticas del gobierno israelí con los mismos estándares de justicia y moralidad que aplican a cualquier otro estado.
La tercera perspectiva suele adoptar una postura más equilibrada, reconociendo la posible conexión entre el Israel moderno y la profecía bíblica, pero sin concluir que apoya incondicionalmente todas las soluciones políticas. Exige justicia y paz para todos los pueblos de Oriente Medio. La cuestión del antisemitismo también está estrechamente relacionada con estas posturas teológicas. Históricamente, la teología del reemplazo contribuyó al antisemitismo cristiano al considerar a los judíos como un pueblo rechazado por Dios. Si bien quienes defienden esta perspectiva en la actualidad generalmente rechazan el antisemitismo, sus críticos argumentan que su teología aún fundamenta actitudes negativas hacia los judíos. El dispensacionalismo ha sido tradicionalmente más favorable al pueblo judío, lo que explica en gran medida el apoyo a Israel en los círculos evangélicos. Sin embargo, los críticos señalan que este apoyo a veces es utilitario. Los judíos no son valorados en sí mismos, sino como instrumentos para el cumplimiento de los planes escatológicos. La tercera visión exige amor y respeto por el pueblo judío, basados no en consideraciones políticas, sino en el reconocimiento de su lugar especial en la historia de la salvación y su valor humano común. Las relaciones internas de la Iglesia también se ven afectadas por estas cuestiones. En las iglesias con creyentes de ascendencia judía surgen preguntas prácticas sobre cómo deben relacionarse con su herencia judía. ¿Deberían rechazar todas las tradiciones judías como si fueran del Antiguo Testamento? ¿O pueden conservar su identidad cultural convirtiéndose al cristianismo? El movimiento judío mesiánico intenta responder a estas preguntas argumentando que los creyentes judíos pueden y deben conservar su identidad étnica y cultural. Este movimiento encuentra más apoyo entre los dispensacionalistas y los teólogos de la tercera perspectiva que entre los teólogos del reemplazo. Tras considerar todas estas complejas cuestiones, podemos preguntarnos, ¿cuál perspectiva es la correcta? La respuesta honesta es que cada uno de los tres enfoques contiene importantes verdades bíblicas, pero ninguno ofrece una explicación completa de todos los datos bíblicos. Quizás el enfoque más sabio sea reconocer la complejidad del asunto y sopesar las diversas verdades bíblicas. Podemos confiar en algunos principios básicos y, al mismo tiempo, ser humildes ante los detalles del plan de Dios. Esto es lo que podemos decir con confianza. Primero, Dios es fiel a sus promesas. Sin importar cómo las cumpla, podemos confiar en su carácter y fiabilidad. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. En segundo lugar, la salvación para todos, judíos y gentiles, solo se obtiene mediante la fe en Jesucristo. No hay dos caminos distintos para la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En tercer lugar, la Iglesia está llamada a llevar el Evangelio a todas las naciones, incluido el pueblo judío. La Gran Comisión no hace excepciones. En cuarto lugar, el antisemitismo es incompatible con la fe cristiana. Independientemente de nuestra postura teológica, estamos llamados a amar y respetar al pueblo judío. En quinto lugar, la unidad de la Iglesia es más importante que nuestras diferencias teológicas sobre este tema. No debemos permitir que estas discusiones nos dividan. Quizás el misterio de la relación entre Israel y la Iglesia refleje el misterio más profundo del plan redentor de Dios. Como escribió Pablo, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Romanos 11:33. Este misterio no debería paralizarnos, sino enseñarnos humildad. Podemos estudiar las Escrituras, formarnos convicciones y tomar decisiones basadas en nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Pero debemos mantener esas convicciones con las manos abiertas, preparados para la posibilidad de que el plan de Dios sea más complejo y hermoso de lo que imaginamos. En última instancia, la cuestión no es si podemos comprender plenamente el plan de Dios, sino si confiamos en aquel que lo lleva a cabo. El Dios que llamó a Abraham, liberó a Israel de Egipto, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y lo resucitó de entre los muertos, es digno de nuestra confianza, incluso cuando no comprendemos plenamente sus caminos. Y mientras esperamos la plena revelación de su gloria, estamos llamados a vivir en amor, a predicar el Evangelio a todas las naciones y a trabajar por la justicia y la paz para todas las personas.
judíos y gentiles, israelíes y palestinos, todos los que llevan la imagen de Dios. Este es nuestro llamado, esta es nuestra esperanza, y este es el camino que nos lleva al día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11.